Hoy vivimos en un Chile cambiante, un Chile que se cansó del abuso y la desigualdad y que se levantó a exigir lo que desde un inicio debió haber sido suyo. Hoy en día muchos quieren y exigen cambios a la Constitución. Sin embargo, no muchos saben lo que realmente dice la Constitución, y esto se debe al populismo que se ha generado con todo este movimiento social y solo busca beneficiar a algún candidato o a algún partido político colgándose de nuestra lucha, y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, digamos las cosas como son, no importa si eres de izquierda o de derecha o un simple ciudadano que protesta sin conocer mucho de política. Esta causa ha sacado lo mejor y lo peor de Chile. Muchos se han unido a alzar su voz, pero muchos también han aprovechado las circunstancias para sacar provecho y obtener beneficio propio. Lo dije antes y lo digo ahora. La lucha es justa. Durante años han hecho protestas pacíficas casi semanalmente tras la moneda y caminando por la Alameda sin resultados. Al contrario, lo único que se logró es que la clase política se burlara del pueblo, y hoy, con menos de un mes, con verdaderas protestas, se han hecho cambios que hace un mes solamente se decía que eran imposibles y que el país literalmente se iría a la mierda. Porque sí, esta es la manera, es una protesta, no pueden decirnos más encima cómo protestar y cómo no. Quieren marchas pacíficas y en silencio para no meter ruido y seguir diciendo que todo está bien en Chile. Déjenme reírme un poco. No por eso estoy de acuerdo de los saqueos y los desmanes que se han hecho. Pero sí no se puede ya seguir haciendo protestas pacíficas. Pero en fin, hoy y por motivo de la contingencia nacional, me gustaría hacer este video con la premisa de ¿debe cambiarse la Constitución? Como spoiler, mi opinión es que sí. No completamente, pero hay muchas cosas que personalmente cambiaría. Comencemos, sin embargo, diciendo lo fundamental. ¿Qué es la Constitución? Pues bien, la Constitución Política de la República, o también llamada Carta Fundamental o Carta Magna, es un orden de jerarquía, es la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, la ley de leyes. Al ser esta la ley que tiene máxima jerarquía respecto de todas las leyes que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, todo el resto de las leyes que existen deben estar creadas conforme a la Constitución Política de la República. Es decir, no deben contradecirla. Y sí, la nueva agenda de seguridad nacional que hizo pública Piñera la contradice indirectamente, ya que usa varios vacíos y lagunas legales para vulnerar algunos de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y chilenos, de lo cual hablaremos más adelante. La Constitución está dividida en una serie de capítulos, los cuales van regulando distintas materias antigentes del Estado de Chile. En el capítulo 1 se establecen las llamadas bases de la institucionalidad, donde en términos generales se señalan una serie de principios que rigen nuestro Estado, como por ejemplo que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, entre otras materias. En definitiva, señala una serie de principios en virtud de los cuales se debe inspirar la organización política del Estado chileno. El capítulo 2 se refiere a la nacionalidad y ciudadanía y establece las normas que lo regulan y cómo se adquiere o se pierde la nacionalidad. Por ejemplo, cuando si hubiese una guerra en Chile y yo doy información al enemigo de Chile, puedo perder mi nacionalidad. Y respecto de la ciudadanía, hace referencia a las reglas básicas de la ciudadanía, el derecho a sufragio y la forma de elección. El capítulo 3, llamado Derechos y Deberes Constitucionales, es de gran importancia por cuanto contiene un catálogo de los derechos y garantías individuales, el derecho a libre expresión, el derecho a culto, entre muchas otras cosas, lo que se encuentran enumerados en el artículo 19. El capítulo 4, 5 y 6 se refiere a cuáles son los órganos encargados de ejercer las funciones del Estado y cómo se dividen los poderes del mismo, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial respectivamente. Señala las formas de elección, las funciones y cómo se crea una ley, entre muchas otras cosas.
El capítulo 8 aparece el Ministerio Público, órgano persecutor del Estado encargado de perseguir los delitos que se cometan en nuestro país. Se señala su forma de operar, sus funciones, designaciones, etc. El capítulo 9 establece el Tribunal Constitucional, que es sus funciones y forma de designar a sus ministros. Los capítulos que siguen hablan de la justicia electoral, Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, Tribunales Electorales Regionales de Chile, la Contraloría General de la República, luego de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central, luego un capítulo sobre Gobierno y Administración Interior del Estado, refiriéndose por ejemplo al Intendente Regional de Chile, al Gobernador Provincial, Gobiernos Regionales y Municipalidades de Chile. Finalmente, en el último capítulo, se señala cómo se pueden hacer reformas a la Constitución, señalándose los quórum que se deben cumplir para que esto ocurra. En definitiva, la Constitución política regula el funcionamiento del Estado chileno, en la relación entre el poder y la ciudadanía, como también las relaciones entre estos poderes. Se señala de forma expresa cuáles son los derechos que tienen los chilenos y además regula los mecanismos para hacer valer estos derechos, por ejemplo, a través de los recursos de protección. Ahora bien, también debemos conocer el concepto que se denomina como poder constituyente, el que alude al poder de definir estas reglas del juego, es decir, se refiere a quién puede o tiene la facultad de establecer la constitución de un Estado. Desde una perspectiva democrática, dicho poder constituyente lo debiese tener el pueblo. Por ello se entiende que una constitución es y debe ser el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado. De aquí surge uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva constitución, y es que la actual no tiene legitimidad democrática, pues al haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet, no recogió los valores e ideales de nuestra sociedad. Ahora, si me preguntan, este es un argumento un poco flojo. No digo que no tenga razón porque la tiene, pero el decir que hay que cambiarla solo porque la hizo Pinochet y por lo tanto es del diablo es algo, no sé, un poco flojo y facilista, y que se podría incluso tomar como argumento en contra, como muchos lo están haciendo en la extrema derecha. Lo hacen diciendo que es simplemente populismo. Vayamos más allá, digamos lo que hay que cambiarse y por qué, y lo que no. Y vuelvo a repetir, hay muchas cosas que están obsoletas y que no sirven en el mundo de hoy. Hay muchas cosas que hay que cambiar, muchas cosas que hay que actualizar y otras que simplemente hay que eliminarlas. Las hay y hay que hacerlo, pero por favor usemos argumentos más acordes a la causa y no caigamos en simplicismo. La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar, grupo de juristas de confianza en la Junta Militar, y en el año 80 fue, entre comillas, aprobada en dictadura por un plebiscito que no cumplió con todas las condiciones que garantiza una votación verdaderamente democrática. No obstante a ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos. Luego, ya en democracia, se sucedieron varias reformas que por algunas personas terminaron legitimando nuestra Carta Fundamental. Sin embargo, aunque formalmente las actuales reglas del juego sean efectivamente aplicadas, esta Constitución no es, bajo ninguna perspectiva, la expresión de un consenso político-social. Lo cierto es que el poder constituyente no fue ejercido por quien originalmente lo tiene, el pueblo, y este poder constituyente, acallado durante la dictadura, es quien se ha expresado en las masivas manifestaciones de las últimas semanas, dejando más que claro que la Constitución no expresa un acuerdo social. Incluso aunque muchos no sepan qué dice la Constitución, sienten sus efectos en la vida cotidiana, de lo cual también voy a hablar un poco más adelante. Lo que dicha Constitución consagró fue un sistema que no representa a la sociedad y que solo beneficia a un determinado sector de ella. Sabemos que nunca se le va a dar el gusto a todos, pero así no es como funciona la democracia. Plantea un modelo neoliberal, un modelo de gobernanza que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestras vidas son definidas por este.
Nos vamos un poco a economía. A lo largo de la historia, el mundo y muchas naciones han tenido diferentes y variados modelos económicos. Dichos modelos pasaron desde el trueque al feudalismo, esclavismo, comunismo, capitalismo y así. Muchos hoy en día hablan del capitalismo como tal, aquel modelo de negocios que nació un poco antes e impulsó la revolución industrial y que en la mayoría de las naciones lleva casi 100 años muerto. El capitalismo muerto, este tipo no sabe de lo que habla, estarás diciendo. Pero así es. Hoy vivimos, o mejor dicho, se supone que debiésemos vivir en un modelo económico mixto, en donde tenemos un sistema de libre mercado pero supervisado, legislado e intervenido por el Estado. ¿Sabes cuál es la gran causa de que el capitalismo no funcionase hace tanto tiempo atrás? Que era más importante el empresario y la empresa. Los trabajadores eran solo máquinas sin derecho y por lo mismo excesivamente muchas personas murieron de hambre y de frío en las calles. No tenían salud ni educación, no tenían nada. En este momento de la historia surgió la guerra comercial entre Pulitzer y Hearst, lo cual pasó a llevar a muchos de los chicos que vendían periódicos. Estos jóvenes sin estudio y que vivían en la calle levantaron la voz y dijeron ya no más. Por semanas y a pesar de la brutalidad policial de la época, se manifestaron y de a poco los trabajadores de todo el mundo comenzaron a unirse a la causa. Gracias a esos niños nacieron los derechos de los trabajadores y consigo comenzó a morir el capitalismo puro. Pero volvamos al tema. Si nos ponemos a revisar la Constitución, nos damos cuenta que la intervención del Estado es casi mínima, una economía pseudo capitalista que se disfraza como economía mixta. Y sé que muchos dirán que el hacer negocio no es malo, que lucrar es bueno. Y sí, te doy la razón, lucrar es bueno. Tú haces un trabajo, ya seas por tu cuenta o para un tercero en una empresa con contrato, y tienes derecho a que ese trabajo sea reconocido y que ese trabajo sea remunerado. Eso es lucrar. Lo malo es cuando se lucra sin moralidad, sin ética ni conciencia social. Y gracias a esto tenemos casos como la colusión de los pollos y el papel higiénico, casos de oligopolio que hasta el día de hoy están como el de las farmacias, o sentencias tan absurdas como el ir a una clase de ética por haber robado cientos de millones de pesos, mientras que a la abuelita, a quien no le alcanza la pensión para llegar a fin de mes, vende berlines a la salida del metro. Ella sí es llevada y detenida por 5 carabineros. Una burla si me lo preguntan. Siguiendo con el tema. Esto implica que el Estado solo interviene para compensar las inequidades producidas por el mercado y no asegurando derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos y por su parte que la persona no es titular efectiva de estos, ya que no puede exigir al Estado su cumplimiento. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado, ya que como dijo el ex ministro Chadwick, no tienen responsabilidad política. Entre comillas. Proyección de este modelo es el derecho a la propiedad que se encuentra protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos, como el de la vivienda, el del agua, y otros no se garantizan adecuadamente, como la educación, la salud o la seguridad social. Lo anterior, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia, no están cumpliendo. Decimos que un derecho está realmente garantizado cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento. En nuestro país eso se puede hacer entre los tribunales de justicia, principalmente a través del llamado recurso de protección, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. El problema es que dicho recurso está expresamente disponible para exigir solamente el cumplimiento de algunos derechos, como el derecho a la vivienda o a la propiedad, y no para exigir derechos de contenido económico, social y cultural, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la educación, como es el derecho a la seguridad social. Esto significa que aunque en el papel tengamos esos derechos, en la práctica no tenemos cómo protegerlos. El modelo consagrado de nuestra Constitución
ha permitido en la práctica la privatización de nuestros recursos naturales, entre otras cosas. Por ejemplo, el no consagrar constitucionalmente el derecho al agua tiene implicancias concretas en nuestras vidas, ya que si bien este derecho es considerado de uso de todos y todas las chilenas, se otorga a los particulares el derecho a usar de ellas. Esto conlleva a que actualmente ésta se encuentre mayoritariamente en poder de empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales, lo que a su vez significa escasez de este recurso en algunos sectores e implica un alto costo de los servicios para las personas. Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada. Por su parte, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, el cual se refiere al desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad, jubilación. Esto debido a que no se consagran los principios de solidaridad y financiamiento colectivo, principios que son la esencia de este derecho. Esto ha permitido que se proteja de manera preferente la libertad y propiedad económica de las AFPs, ya que se permite un sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para las empresas en perjuicio de las bajas pensiones de las personas. Respecto al derecho a la educación, si bien este se encuentra consagrado en nuestra Constitución, no se permite su exigibilidad ante tribunales porque no lo protege el recurso de protección. Solo se garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, es decir, al derecho a elegir el establecimiento en el que estudiarían sus hijos e hijas, y el derecho de las y los privados para abrir establecimientos de enseñanza. Esto ha permitido la concepción de este derecho como un bien de consumo, lo que condiciona la calidad y en la educación superior el acceso a los recursos económicos de cada familia. Yo estudio en, no voy a decir su nombre, pero Ruge, y sí debo decir que se nota una diferencia entre otros institutos y otras universidades. ¿Qué nos dicen aquí? Nos están diciendo que tenemos que pagar por la educación y todos lo saben. Pero aunque ustedes no me crean, existen países en que la educación es gratis. Lo sé, posiblemente están choqueados por esta información. Yo también lo estuve cuando me dijeron, oye, en mi país estudiar es gratis. Yo quedé como, wow, no te lo puedo creer. Pero así es, en algunos países estudiar es gratis. ¿Se imaginan lo que es eso? Mientras acá yo llevo una deuda de ya meses en un instituto que también es re barato. En fin. El derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, se consagra en nuestra Constitución, pero tampoco es exigible directamente ante los tribunales de justicia. Lo que realmente se protege es la posibilidad de elegir entre un sistema privado, la ISAPRE, y un sistema público, la FONASA. Es decir, no se garantiza el contenido del derecho. Esto ha incrementado la desigualdad social y la calidad de los servicios, no siendo esta elección realmente libre, ya que se condicionan los recursos económicos de las personas. Otro tema fundamental es que nuestra Constitución no permite la participación plena de todos los grupos sociales. Al no reconocer la diversidad de los pueblos que conviven en el territorio chileno y no asegurar su adecuada representación. Por ello, es una exigencia básica de justicia contar con cláusulas constitucionales que reconozcan los derechos, por ejemplo, de los pueblos originarios, y en la práctica fijar las reglas para el adecuado reconocimiento y protección de su identidad y cosmovisión. Finalmente, es importante tener en cuenta que exigir muchas otras razones por las cuales debemos cambiar la Constitución y que ya tienen efecto directo en nuestros derechos, como son el quórum para modificar y aprobar leyes, las características y el actuar del Tribunal Constitucional. Pero, ¿de qué manera se podría cambiar la Carta Fundamental? ¿Es factible hacerlo bajo la actual legislación chilena? Bueno, se consultó, voy a dejar los links de las entrevistas en la caja acá abajo en la descripción del video, donde se consultaron con expertos y estos se explican los alcances de esta radical medida. Según explica el magíster en Derecho Constitucional académico de la Universidad Católica del Norte, el abogado Kamel Kazor, realizar un cambio es complejo, pero no imposible.
En principio, la actual Carta Magna en su capítulo 15, artículos 127 al 129, no impide la reforma parcial, revisión total o completa de la misma, pero el único mecanismo válido está radicado exclusivamente en el Congreso Nacional. No está contemplado el plebiscito constituyente, por ejemplo, ni tampoco la tan mencionada Asamblea Constituyente, pero ambas cosas podrían darse si es que existe, entre comillas, la voluntad política de una reforma a la que requiere del quórum de 2/3 de los diputados y senadores del ejercicio. Básicamente estamos a disposición de lo que Piñera quiere. Si Piñera quiere hacernos caso o no es cosa de él. Esa es una de las grandes cosas que nos dicen que esta constitución no está hecha en democracia. Sin embargo, ¿es la Asamblea Constituyente el mecanismo más propicio de acuerdo a la cobertura y coyuntura que vive el país? En lo concreto existen 3 formas de cambiar una constitución. Uno de ellos es el basado en el poder legislativo, el Congreso Nacional, como ocurrió en China en 1954, 1975, 1978 y 1982, además de en Grecia en 1975 y Polonia en 1997. Bajo esta modalidad también se establece un nuevo Congreso o Parlamento Constituyente, el cual es encargado de redactar la nueva Carta Fundamental. Por otra parte, está el que establece una comisión de expertos, quienes son los que elaboran la Constitución y son previamente elegidos por otro poder del Estado. Esta fórmula se utilizó en Chile en 1980, Argelia en 1996, Filipinas en 1987 y Francia en 1958. Y un tercer término está en la Asamblea Constituyente. Este mecanismo tiene la ventaja por un amplio de los sectores que puede llegar a representar. Puede considerarse en la elaboración de una nueva constitución, especialmente por la amplia representatividad político-social que implica. Se puede contemplar en ella la participación de los más variados sectores: político, económico, social, valórico, espiritual, minorías, pueblos originarios, entre otras. Además, a estos representantes los eligen directamente los ciudadanos. Kamel Kassor enfatiza en que los cabildos o diálogos ciudadanos que se han estado realizando en la región y a lo largo del país pueden ser un buen ejercicio democrático previo y efectivo para un cambio constituyente posterior mediante una asamblea. Estos deben ser bien canalizados. Que se trate de un muy bien ejercicio democrático desde la base por parte de los ciudadanos, pero que deben ser bien canalizados y a fin de asegurar una participación ciudadana mayoritaria. En efecto, como puede observarse en el informe final sobre el proceso de participación y diálogos constitucionales a que convocó el gobierno de Chile durante 2016, de las 4 etapas, este proceso contempló encuentros locales autoconvocados, cabildos provisionales, cabildos regionales y consulta individual por internet. Fue en los encuentros locales autoconvocados donde vimos aparecer más vivamente el espíritu de una comuna que acoge la opinión del otro y se resiste a la dispersión. Mucho se ha dicho respecto a que una nueva constitución no serviría para solucionar los problemas por los cuales la gente está protestando hoy en día en las calles, pero según el también abogado de la Universidad Católica del Norte, Carlos Galleguillo, en la modificación de la Carta Fundamental sí estarían las claves para la salida a las problemáticas más graves, ya que, por ejemplo, hoy en día ni la educación, ni la salud, ni las pensiones están consagrados, como habíamos dicho anteriormente, como derechos fundamentales a las personas. Actualmente nos encontramos con una constitución demasiado rígida y cuando se quieren hacer cambios relativos a las demandas sociales, simplemente no se puede porque se requieren quórum demasiado elevados. Lo que ocurre es que la actual constitución consagra el modelo neoliberal y eso se manifiesta en el principio de la subsidiariedad, es decir, el Estado se tiene que abastecer de realizar actividades por sí mismo y las actividades deben ser realizadas por los particulares. El problema es que no se distingue entre la actividad comercial, como puede ser la venta de un vehículo, y el otorgamiento de derechos sociales, como pueden ser la salud y la educación.
Para el profesor Kamel, si bien el cambio constitucional no necesariamente genera una solución inmediata al actual conflicto, pues las soluciones estructurales que se necesitan deben ser pensadas en un mediano y largo plazo. El proceso constituyente que culmine con una nueva constitución será sin duda el principal referente que apuntaría a concretar las soluciones estructurales y urgentes que necesita el país. La experiencia internacional del profesor Eduardo Marín Cabrera, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, hace un llamado a no tenerle miedo a los cambios constituyentes ni en participar a las asambleas constituyentes, ya que son más comunes de lo que se piensa, no solo en América Latina, y suelen producirse posterior a cuando los países se enfrentan lo que el autor norteamericano Bruce Ackerman denomina momentos constitucionales, los que han tenido lugar en distintas épocas y en diferentes regiones del mundo. En Europa Occidental, entre 1900 y 2015, hay 3 cambios constitucionales. En América Latina, en ese mismo periodo, hay 6 cambios constitucionales. En Oceanía 1, en Europa Oriental, se produce la mayor cantidad con 28 cambios de constitución, de manera que no hay que asustarse con este fenómeno social. Hay que enfrentarlo y verlo como una oportunidad. El experto en Derecho Internacional enfatiza en que Chile efectivamente está viviendo un momento constitucional y, de acuerdo al contexto, lo más prudente antes de seguir con la escalada de manifestaciones sería iniciar un proceso constituyente, y coincide en que debiese tratarse de una asamblea. Claramente esta es una de las principales salidas. Se trata de un mecanismo validado internacionalmente para generar pactos sociales y paz social. Y ahora, la coyuntura indica que el mecanismo debiese ser la Asamblea Constituyente debido a la crisis de la representatividad, pero eso se tiene que resolver en el marco de un acuerdo social previo. Si se elige esta fórmula, claramente se está apostando por la participación, porque la representación política ya ha perdido toda su validez. Y eso lo vemos cuando a Chadwick, que está acusado constitucionalmente, va a ser juzgado por un grupo que trabajó para él hace años atrás. ¿A quién representa eso? A Chadwick. A nadie más que a Chadwick. Si yo fuese Chadwick, saldría en las cámaras y diría ja, simplemente ja. Pero no se trata de un proceso de corto plazo. Según el profesor Marín, una asamblea constituyente demora en promedio 13 meses antes de arrojar conclusiones y debe realizarse dentro de un marco regulatorio previo que garantice el orden, sin necesidad de destituir al presidente de la República ni disolver al Parlamento, quienes durante ese lapso deberían seguir funcionando paralelamente a este proceso al que sería llevado a cabo otros representantes de la amplia esfera social e incluso, tal como ha sucedido en algunos países, a través de un sorteo. Ahora bien, esto es una opinión. Yo creo que sí, que podríamos cambiar a Piñera. ¿Por qué? Porque, como dije en el podcast pasado, esto es algo que iba a pasar. Como muchos dicen, como la marcha mismo la denominan, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Sí, son 30 años de resentimiento que se estaban juntando y que explotaron, y podrían haberle explotado a cualquiera. Piñera simplemente fue el presidente que estuvo de turno, el cual le explotó esto en la cara. Sin embargo, no puedes decir que apenas empiezan las manifestaciones que son pacíficas, que están evadiendo el pasaje del metro, simplemente le des permiso a carabineros de usar rifles hiriendo a menores de edad con disparos en las piernas y en el cuerpo, dejando ciegos a personas que solamente pasaban por ahí disparando indiscriminadamente. No se puede, ni mucho menos a menos de una semana de protesta mandar a los militares a la calle, dar toques de queda. No, eso es anticonstitucional. Lo dijimos en el podcast pasado. Si no lo viste, deberías verlo. Hay una falsa idea, muy ocupada por la extrema derecha, de que la Asamblea Constituyente está asociada a algunos países bolivarianos o venezolanos. Pero no hay que verlo de esa manera. Aquí el presidente tendría que tomar la iniciativa y luego ir definiendo los pasos para el desarrollo de este mecanismo. Para comenzar, debe haber un principio de entrada en la Asamblea Constituyente. Esto es un plebiscito que le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con el cambio constitucional. Después
Debe haber un acuerdo en el mecanismo para generar cuotas representativas de la sociedad, y ellos tendrán en el mandato fundamental que redactar esta nueva constitución, y finalmente viene la etapa de aprobación, que sería también a través de un plebiscito ciudadano. La voz de la sociedad es clara y es el momento de ejercer nuestro poder constituyente. Por ello es imprescindible una nueva constitución para Chile, una constitución democrática que construya el andamiaje necesario para la realización de reformas, que responda a las exigencias de la sociedad y a una nueva configuración de las relaciones sociales y de poder, y que garanticen igualdad a los derechos sociales para todos y todas las chilenas. Y sí, igualdad. Quizás muchos de ustedes ven de estudios respecto a Chile, pero díganme, ¿realmente creen que el PIB per cápita de Chile es de 2,5 millones? ¡Ja! Eso pasa por la brecha económica y social de nuestro país. Los ricos son extremadamente ricos, mientras que los pobres y la clase media son pobres. Por eso es que un gerente gana cientos de millones de pesos, mientras que un pobre borrego gana 300.000 pesos mensuales, que no le alcanza ni siquiera para llegar al mes. ¿Y para qué hablar de los pobres ancianos que viven con una jubilación de 100.000 pesos mensuales? Con 100.000 pesos mensuales con suerte me alcanza para pagar los pasajes del metro, que cada vez suben más y más. Así que ese, amigos míos, ha sido el capítulo del podcast de hoy. Cosas que me gustaría decirles es básicamente: luchen, sigan luchando. La contienda es desigual, pero deben hacerlo porque es un cambio en la República. Hay muchas personas que están muy polarizadas con este tema. Recuerden que somos un pueblo y como pueblo tenemos que estar unidos. Muchos de ustedes dicen, no, es que esto va más allá de la izquierda y la derecha, pero cada vez que alguien dice que es de derecha lo empiezan a atacar. No seamos así. Recordemos que esto no es un movimiento, esto no tiene colores políticos. Esto es para garantizar una igualdad social, para garantizar un mejor Chile a nuestros hijos y hijas. Así que eso ha sido todo por hoy. Me despido. Yo soy Andros. Esto ha sido el tercer capítulo del podcast Ad Valorum, que en latín significa según su propio valor. Así que denle ustedes su propio valor. No se me ocurrió un nombre mejor. Estoy buscando algún logo, si alguien me quiere aportar con un logo. Y eso ha sido todo por esta semana. Espero que tengan una excelente semana. Mis condolencias a toda esa gente que ha perdido un familiar, a toda esa gente que ha sido lastimada en las manifestaciones. Hay más de 3.000 personas heridas a lo largo de todo Chile. Casi 130 personas que van a tener pérdida en la visión parcial o total, o sea que van a perder un ojo o los dos. Han habido casi 20 acusaciones de acoso sexual, muchos de ellos de menores de edad, producidas por las fuerzas militantes, policías y militares que han abusado sexualmente de niñas y niños. Así que no dejemos que esto siga pasando, esto está mal. Hoy en día los chalecos amarillos, que según ellos están para velar por la paz de la ciudad, están usando armas para disparar indiscriminadamente a la ciudadanía. No dejemos que esto se salga de las manos. No nos rindamos. Hasta luego.